Y por eso el título del tema es El rey que olvidó empacar el principio de la obediencia. Y vamos entonces a caer a lo que fue nuestra lectura bíblica en versículo 22 del capítulo 15 de 1 Samuel. Samuel dijo: ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca la palabra de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y la adivinación es una grave iniquidad. Por cuanto ha desechado la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado a ti. Saúl era la imagen visual ideal de un rey, pero las tendencias de su carácter eran contrarias a las órdenes de Dios. Saúl fue el líder escogido por Dios, pero esto no significaba que fue capaz de ser rey por sí solo. Durante el reinado de Saúl, él obedeció a Dios en ciertas partes. Sus grandes fracasos surgieron cuando actuó por su propia cuenta. Saúl tenía la materia prima para ser rey, para ser un rey, para ser líder, apariencia, valor y acción. Incluso sus habilidades pudieron haber sido utilizadas por Dios si Saúl se hubiera reconocido y puesto en la mano de Dios. Pero las propias decisiones de Saúl lo separaron de Dios, y a la larga lo separaron de su propio pueblo. De Saúl nosotros podemos aprender que mientras nuestros puntos fuertes y habilidades nos hacen útiles, es nuestra debilidad la que nos hace inútiles. Nuestras habilidades y talentos nos hacen ser herramienta, pero nuestros fracasos y reveses nos dicen a nosotros que necesitamos a un artesano que controle y construya nuestras vidas. Cualquier cosa que tú y yo logremos por nuestra propia cuenta solo es un inicio de lo que Dios puede hacer por medio de nuestras vidas. ¿Controla Dios tu vida? Una pregunta para meditar. ¿Controla Dios tu vida? El obedecer la palabra de Dios de todo corazón es mejor que cualquier forma de adoración, servicio a Dios o sacrificio personal. El pecado de Saúl fue entender que lo que era correcto era, según él, la adoración, la oración, la alabanza, el culto, los dones espirituales y el servicio a Dios son inútiles ante los ojos de Dios si no van acompañados de la explícita obediencia a Dios y a sus justas normas. Recordando que la obediencia no es lo que decimos, es lo que hacemos. La inhabilitación de Saúl para ser rey y rechazado por Dios no sería decir solamente que para siempre Dios había rechazado a Saúl. Aunque nunca iba a ser restaurada el reinado de Saúl, todavía Saúl podía recibir perdón y salvación de parte de Dios. Y podía seguir sirviendo de Dios, no como rey. Un guía espiritual, un dirigente espiritual, un líder de iglesia pudiera fracasar y por eso ser excluido de manera permanente de sus servicios espirituales. Pero al mismo tiempo es accesible al absoluto perdón de Dios, a la salvación y a la comunión con Dios. Amén. Algunos puntos fuertes que nosotros podemos aprender de Saúl. Saúl fue conocido por su valor personal. Era alto y de buena apariencia personal. Algunas debilidades que tuvo Saúl fue sus habilidades de líder no eran congruentes a la expectativa de Dios. Era impulsivo por naturaleza y tendía a sobrepasar sus límites. Celoso de David, trató de matar a David y desobedeció a Dios en diversas ocasiones. ¿Qué lección de la vida de Saúl nosotros podemos aprender?
quiere la obediencia que sale del corazón, no meros actos religiosos. La obediencia siempre significa sacrificio, pero el sacrificio no es siempre obediencia. Dios quiere utilizar nuestras fuerzas para su reino, pero nuestras debilidades nos ayudan a reconocer que dependemos de un Dios vivo y santo que reina en los cielos. Usted se preguntará, ¿por qué ordenó Dios tan tremenda destrucción en el capítulo 15 de Samuel a los amalecitas? Porque no destruir totalmente, hombres, mujeres, jóvenes. Los amalecitas eran una banda y vivían de atacar a otras naciones para quitarle el botín y su pertenencia. Fueron los primeros en atacar a Israel cuando venía subiendo de Egipto. Y siguieron atacando a los israelitas cada vez que tenían oportunidad. Dios sabía que los israelitas nunca podrían vivir pacíficamente mientras existieran los amalecitas. También sabía que la práctica corrupta de Amalek podía ser copiada o imitada por Israel. Entonces la única manera de nosotros proteger el alma y el cuerpo del mundo era destruyendo completamente las cosas del pecado, como mandó Dios al rey Saúl a destruir todo lo de Amalek. Saúl y sus hombres no destruyeron todo el botín de guerra como Dios mandó. La ley de dedicar algo o apartar algo para la destrucción era bien conocida por los israelitas. Cualquier cosa que estaba bajo la supervisión de Dios, Dios mandó a que destruyeran a los hombres, todos los hombres, a la mujer también. Porque Dios temía de que las costumbres de Amalek fueran copiadas y absorbidas por Israel. Saúl mostró falta de respeto a Dios porque no obedeció su palabra. Oigan eso, hermano. Aunque Saúl se convirtió en rey rápidamente, mediante sus aspectos que tenía, nunca ganó las batallas internas que él tenía. Por fuera Saúl era alto, buen mozo, elegante, fortido. 1 Samuel 9:2, pero por dentro, sin embargo, era poco más que un enano. Cuando llegue el momento de ungir a Saúl como rey, se oculta, se esconde entre bagazos. Fueron las cosas que Saúl olvidó empacar. Cuando Samuel pide a Saúl que lidere, Saúl se excusa de que es incapaz de liderar. Cuando los soldados de Saúl comienzan a dispersarse, Saúl tiene pánico y miedo y desobedece las órdenes divinas. Cuando Saúl es confrontado por su pecado, Saúl pone excusa. Cuando Saúl ataca a los amalecitas, tiene miedo de confiar en Dios y de destruir al enemigo. Cuando Saúl teme perder la lealtad del pueblo, hace una estatua del mismo. Cuando los filisteos hacen frente a Israel, Saúl evita negociar con ellos. Cuando David gana popularidad, Saúl se siente celoso y quiere matar a David. La valentía y la cobardía van siempre relacionadas. Cuando Goliat enfrentaba a los hombres, huían a su tienda a esconderse, porque tenían miedo a Goliat. Saúl tenía que salir al frente y no salió. Sin valentía, no importa lo buenas que sean nuestras intenciones. Saúl tenía buenas intenciones, mis hermanos, pero su temor y su miedo a que el pueblo lo abandonara. Solo la valentía, mis hermanos, nos invita a nosotros a hacer lo que tenemos que temor a hacer. Por eso Saúl, desde el principio, cuando se ocultó en el bagaje y no salió a enfrentar a Goliat, tenía miedo. Era inseguro Saúl. El rey Saúl se arrepintió momentáneamente de perseguir a David o de matar a David, pero después, cuando David hacía una hazaña grande, venían los celos y querían matarlo otra vez. Era cautivo por su temor, era inseguro
Si el dirigente, si el líder carece de valentía, entonces el pueblo va a carecer de valentía y de compromiso. Saúl perdonó lo mejor del ganado de los amalecitas. Saúl permitió porque temía al pueblo de que el pueblo lo abandonara. Saúl, un líder sin valentía, nunca soltará lo familiar. Saúl empleó una divina para buscar consejo del Espíritu en directa violación a la ley de Dios. Carecía de la valentía de confiar en Dios. Carecía de la valentía de que Dios podía ayudarle en la guerra. La falta de valentía finalmente, mis hermanos, golpeará al líder y al pueblo. Le costó el trono, mis hermanos. Le costó su vida y la vida de su hijo fiel, Jonatán, por falta de valentía. El tema de esta mañana es bien delicado. Hablando como de Samuel, Dios mandó a Saúl que destruyera a los amalecitas. No debía salvarse nada, mis hermanos. Esa iba a ser la prueba suprema de Saúl. A ver si podía seguir liderando el pueblo. Pero esa prueba falló. Saúl y su ejército, aunque derrotaron al pueblo de Amalek, él desobedeció. Se quedó con lo mejor del ganado. Cuando Samuel confrontó a Saúl, él puso la débil excusa de que tenía intención de sacrificar el ganado a Jehová. El raciocinio de Saúl lo puso por encima de obedecer la palabra de Dios. Oigan, desde ese momento en adelante, ya los días de Saúl estaban contados. Parecía un reinado comprometedor, pero no. El corazón del dirigente puede ser tierno, obediente al Señor, o puede ser también interesado. Los cristianos verdaderos son piadosos, obedecen su palabra y hacen lo que Dios manda. Conocen la verdad de la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier otra cosa. Y el prestar atención a lo que se dice aquí, también el Señor lo cataloga como mejor que cualquier otra cosa. Saúl tenía características, hermanos, de una espiritualidad enferma. Lo primero que hace de Saúl, que está espiritualmente enferma, es falta de conciencia de sí mismo. Saúl no está transitando un camino para reflexionar. Él está orando, él está escuchando. Profetiza Saúl en algún momento de su vida. Él cumple parte de la voluntad de Dios. Saúl es una persona emocionalmente enferma porque no reacciona delante del profeta. Cuando el profeta le convence que ha fallado, Saúl lo que dice, que no se enteren los ancianos de Israel, para que mi popularidad no se pierda. En vez de decir al profeta que Dios me perdone, me equivoqué, yo fallé, lo que está haciendo Saúl es: guarda mis apariencias. La gente que está espiritualmente enferma, mis hermanos, guarda sus apariencias y para que todo el mundo piense que todo está bien, pero por dentro está todo podrido. La gente que está espiritualmente enferma no perdona. Saúl persiguió 20 años a David, le hizo la vida una miseria a David, acabó con su hogar y lo persiguió, hizo que David se convirtiera en loco entre los filisteos. A David le salía baba, haciéndose el loco. La gente que está espiritualmente enferma, mis hermanos, atacan a los demás, le ponen estándares de vida a los demás que ellos mismos no están cumpliendo, pero quieren que los demás lleven ese estándar. Si Saúl estuviera aquí en esta iglesia esta mañana, este día, hoy sábado, probablemente dirigiría el grupo pequeño y pensaría que estaría haciendo el trabajo muy bien, pero es superficial.
Su espiritualidad es superficial. Pero ellos están poniendo atención a Dios. Porque muchos que van y vienen a la iglesia y que quieren la aprobación de la gente, están tomando decisiones por temor, pero su interior está lleno, vacío. Si Saúl estuviera aquí, Juan Pérez no fuera el director de jóvenes, fuera Saúl. Si Saúl estuviera aquí en esta iglesia hoy, Saúl fuera el pastor de la iglesia. Si tuviera el rey Saúl aquí hoy, él estuviera al frente de cualquier departamento de la iglesia. Pero para Dios no sirve para nada. Saúl no sirve. Para Dios hay que cambiarlo. Para Dios el no obedecer es lo peor que le puede suceder a una gente. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Cuáles son los sentimientos que me están pasando con lo que yo hago? ¿Cuáles son los pensamientos internos que yo tengo? Según estas tres preguntas, usted puede saber si está sano o enfermo por dentro, espiritualmente hablando. Vuelvo y repito, ¿por qué yo hago lo que hago? ¿Cuáles son los sentimientos que me están pasando? Y tres, ¿cuáles son los pensamientos internos que yo tengo? Y así, el que está espiritualmente enfermo, mis hermanos y amigos, culpa a la organización, culpa a la asociación, a la conferencia, culpa al pastor, culpa al diácono, culpa al director de jóvenes, culpa al anciano. Y dice, el problema está ahí. El problema está allá. Yo soy el bueno. El problema lo tienen ellos, yo. Pero yo soy el bueno. Hay una cita en la Biblia que diga que Saúl hizo una semana de oración. Hay una cita en la Biblia que dice que Saúl pasaba una noche de oración con Dios. No la va a encontrar. En la Biblia no la va a encontrar. En la Biblia no hay un texto que diga que Saúl buscaba de todo corazón a Dios. De David sí la va a encontrar, porque David fallaba, se equivocaba, y una vez se refugiaba en Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Los que están enfermos espiritualmente y emocionalmente no buscan a Dios, no estudian la Biblia, no oran, no buscan a Dios, pero son tremendos, son hábiles en aparentar una vida que no viven. La gente lo ve como un modelo, pero por dentro están enfermos. En muchas iglesias tenemos muchos enfermos. Una iglesia en que podemos aparentar una cosa y otra cosa. Saúl no solo dice que no a la reflexión, Saúl dice no a la conciencia, no a la voz del Espíritu Santo, dice no al mandato de Jehová, dice no al ser quebrantado mediante fracasos. Lo que va a mejorar la iglesia hoy en día, en que podemos nosotros levantarnos de nuestras caídas en el nombre de Jesucristo, es reconocer que podemos fallar, es reconocer que podemos equivocarnos, es dejar esa capa de superhéroe y ponernos la capa de ser humano. Y ese día, cuando Dios se cansó de Saúl, porque Saúl no se arrepintió, Señor, no quiso sanarse espiritualmente Saúl, se quemó en los dos grandes exámenes que Dios le dio. El segundo examen, ¿usted sabe cuál fue? Los filisteos van a acabar con el pueblo de Dios y el profeta le dice, espera 7 días. Y Saúl se desesperó. El profeta no llega, dice Saúl. Pero como te enfermo emocionalmente, se le adelanta a Dios. Porque no quiere buscar a Dios profundamente. Y entonces Saúl entra en acción. Y ahí llega Samuel. Dios te manda a decir que hay otro mejor que tú, que te va a sustituir. Ya Dios lo eligió, le dijo el profeta a Saúl. Saúl no buscó a Dios, no buscó ayuda, y Dios lo rechazó. ¿Hasta cuándo viviremos una vida de apariencia? Porque si seguimos así dentro de la iglesia, en la superficie,
En el 10% todo está bien. Sonrisa, aplauso, bien. ¿Cómo tú estás bien? Pero por dentro roto. Pero Dios dice, en el fondo hay problema, en el interior, en la mente. Hay que cambiar la mente. Tenemos que tratar de una transformación de adentro para que se produzca hacia afuera. Dios quiere transformarnos en esta mañana cada uno de nosotros. Para resumir, 5 síntomas de una espiritualidad enferma. 1. Usar a Dios para huir de Dios. Eso es lo que hace claramente Saúl. Sus oraciones son que la voluntad de Saúl sea hecha, no la de Dios. 2. Cuando usted está enfermo emocionalmente, ignora los sentimientos de ira y de temor. No pone atención como Dios manda. No pone atención a las emociones. 3. Cuando usted está enfermo espiritualmente, hace para Dios en lugar de estar con Dios. Cuando esté enfermo emocionalmente, usted sigue la vida espiritual de otro, pero no la suya. 5. Usted quiere espiritualizar todo. El diablo me engañó, el diablo me tentó, el diablo me acusó. Usted sí es el responsable. No le eche toda la culpa al diablo. En lugar de estar en conflicto, mis hermanos, huimos de los conflictos. Nos escondemos de los conflictos. Y los conflictos son como una bola de nieve que si usted no lo enfrenta, va a crecer, va creciendo, hasta volverse enorme. Para concluir ya, vamos a Mateo capítulo. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y el hijo dijo, no quiero. Pero luego arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo: sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Los publicanos y las rameras van delante de nosotros en el reino de los cielos. Le dijo Jesús a la ofensa. Muchos de nosotros decimos que sí a mucho compromiso, pero vivimos un no. La obediencia no es lo que decimos, es lo que hacemos. Yo voy a salir a hacer obra misionera, pero no vamos. Muchos dicen, yo llegaré temprano a la iglesia. Otros dicen, yo te prometo, Señor, que te voy a traer esto. Yo te prometo, Señor, que si me sanas te serviré para siempre. Otros dicen, yo te prometo, si me sacas de este lío ahora o de aquel lío, yo te prometo, Señor, servirte. Otros dicen, yo te prometo, Señor, que si me sacas de esto de ahora en adelante, puedes contar conmigo para defenderte, Señor. Ya no me voy a dar más rabietas de ira ni pique. Otros dicen, Dios mío, si tú me ayudas en esto, te prometo servirte. Si las promesas incumplidas fueran de madera, pudiéramos construir una organización. ¿No te parece que Dios tiene muchas razones para alejarnos de nosotros? Pero no lo hace, porque Dios es paciente para con nosotros. El hijo que dijo que obedecía y no lo hizo, representa a algunas personas en la iglesia de estos días. Dicen que quieren hacer la voluntad de Dios, pero con frecuencia desobedecen. Es peligroso fingir obedecer a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Porque Dios conoce las intenciones de tu corazón y de mi corazón. Por eso las palabras tuyas tienen que estar sustentadas sobre tus acciones. Porque tus acciones valen más que tus palabras. Le rogamos al Señor en oración, puesto de pie, por favor, que nos transforme a hijos y cristianos de obediencia. Queremos hoy una transformación total en nuestras vidas de ahora en adelante. Que cuando usted se levante por la mañana, sea obedecer para aquí, obedecer para allí, obedecer aquí en el trabajo, obedecer aquí, obedecer. No, pero el Señor dice esto, no es mi opinión que vale, es lo que diga el Señor.
Porque Dios se complace más que tú le obedezcas, que le preste atención a Él, que le preste atención a tu palabra, a su palabra. Por más que usted venga a la iglesia, por más que usted alabe a Dios aquí, por más que usted se esfuerce, y si usted no obedece, todo eso no sirve para nada. Por eso usted como joven, como niño, como adulto, como individuo, como ser humano, tiene que proponerse hoy sábado a reformar su vida, a que su vida sea igual a la de Cristo. Humanamente hablando, no puedo, usted no puede tampoco, pero podemos pedir en oración fuerzas desde lo alto para que Dios cumpla su voluntad en nosotros, porque usted y yo podemos ser cristianos verdaderos como Dios manda en su santa y divina palabra. No queremos Saúl aquí, no queremos Saúl, queremos gente fieles como Timoteo, queremos gentes que se comprometan con la verdad por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier opinión humana. Primero va la palabra. Amén. Incline su rostro, por favor, y oremos al Señor por transformación. Querido Padre que mora en las alturas de los cielos, queremos obedecerte, Señor. Queremos hoy una transformación desde los pies hasta la cabeza. Reconocemos que tú eres un Dios grande, temible y que nunca nos falla. Por eso acudimos a tu presencia, Señor, para que tú escuches nuestro ruego, escuches nuestra oración. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a no vivir vidas de apariencia, sino vidas genuinas, cristianas, que agraden a Dios, no a los hombres. La opinión del hombre se nos importa. La opinión que tú tengas de nosotros es la que realmente importa. Renuévanos, Señor, transfórmanos, por favor. No puedo solo, por eso acudo a ti en oración, por medio de la alabanza, de la predicación y el estudio de tu palabra, para que tú me transformes a ser un cristiano de verdad. Ya no más un cristiano vacío, de apariencia, sino un cristiano, Señor, que se prepare para entrar al reino de los cielos, a vivir por la eternidad contigo. Aumenta nuestra fe, Señor, y sosténnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Puede sentarse, Dios les bendiga.